Mis hermanos, les saludo nuevamente en este inicio de semana, esperando que se encuentren bendecidos, gozando de la fidelidad de nuestro Dios, de su amor incomparable y de su gracia, al permitirnos ver un nuevo día e iniciar una nueva semana, y hacerlo todo con la dirección de nuestro Dios, y que todo lo que hagamos sea prosperado por Él. Deseo que cada una de sus familias también sea bendecida. Y vamos a continuar, hermanos, con las reflexiones de esta semana que nos corresponden como devocionales, tanto personales o familiares, como lo estemos llevando. Y es una bendición, hermanos, el poder darnos Dios esta oportunidad de seguir estudiando su palabra, crecer en gracia y conocimiento a través de ella y poner por obra lo que aprendemos. Así que en esta ocasión estaremos ya finalizando el libro de Éxodo en los capítulos 39 y 40, Proverbios 14, Salmo 45 y en el Nuevo Testamento el capítulo 1 de Lucas. De manera, hermanos, que en esta semana nos vamos a centrar ahora en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es importante finalizar el libro de Éxodo. Y así que a manera de repaso, hermanos, pudimos ver las enseñanzas de nuestro Dios acerca del tabernáculo, su presencia en su pueblo, la consagración. Y en estos capítulos finales, la Escritura va a narrar acerca de la obra terminada, el tabernáculo, las vestiduras para los sacerdotes, la revisión de Moisés ya como un trabajo completo, terminado. El verso 32, mis amados hermanos, dice la Escritura que por fin el tabernáculo quedó terminado. Y dice, los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y quisiera que me acompañara, por favor, a leer esta parte de la Escritura en Éxodo 32, este versículo 32 del capítulo 39, y vamos a leer después los siguientes versículos 42. Dice la palabra de Dios así, mis amados hermanos. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Eso dice el versículo 32 de este capítulo 39. Y el versículo 42 en adelante dice la palabra de Dios así. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. De manera, hermanos, podemos ver estas partes importantes en cada verso. El tabernáculo quedó terminado, y el pueblo de Israel hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Después Moisés revisa el trabajo, y entonces cuando él verifica que todo se había llevado a cabo tal como el Señor lo había ordenado, entonces los bendijo. Así termina el texto, mis amados hermanos. En ocasiones podemos estar dudando, hermanos, pensar y preguntar por qué la bendición tarda o demora en llegar. O no estamos siendo bendecidos, o más bien pensamos que no estamos siendo bendecidos. Si esta es nuestra reacción, hermanos, nuestro pensar en alguna ocasión, es importante preguntarnos ahora, o respondernos con la siguiente pregunta. ¿Será acaso porque aún no hemos hecho lo que el Señor ha ordenado? ¿Porque no hemos seguido sus instrucciones tal como el Señor lo ha dicho y mencionado en su palabra? Como veíamos ayer, hermanos, si aún hiciéramos lo que nos corresponde, hemos de decir, siervos inútiles somos, pues hemos hecho solo lo que debíamos hacer. El problema, hermanos, aquí es que aún no alcanzamos esa actitud, ni siquiera de hacer lo que debemos hacer. Posteriormente, el capítulo 40, mis amados hermanos, de Éxodo, termina ya con la obra terminada, ya con ese tabernáculo terminado, la morada terrestre de Dios en aquella época y para con Israel. Sin embargo, se mencionan elementos, hábitos importantes que tienen que ver con el lavamiento, la purificación, cambiar las vestiduras.
poner vestiduras sagradas. Se menciona el aceite de la unción con el que se ungió a Aarón y se ungía a los sacerdotes como señal de consagración, de ser apartados, santificados. Vayamos a ver los versículos 12 al 15 de este capítulo 40 de Éxodo, y también se lo voy a leer en la versión NTV, y dice la palabra de Dios así, mis amados hermanos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Mis amados hermanos, nos narra también que esa consagración y santificación no solamente era para los sacerdotes, sino para sus descendientes, de generación en generación y para siempre. Un ejemplo más. Versículos 16 y 17. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado al primer día del primer mes del año y del segundo año. Pero Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Dice la Escritura que Moisés y Aarón sacaban agua para lavarse las manos y los pies, y se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, es decir, al templo. Como sabemos, hermanos, el agua es un elemento que simboliza pureza, purificación. Y más adelante en el Nuevo Testamento veremos en otras ocasiones o en otras reflexiones este elemento como fuente de vida. Ahora, finalmente este capítulo de Éxodo concluye con una bendición más, hermanos, la gloria de Dios llenando el templo. Y esto de día y de noche, confirmando así Dios su misericordia y su presencia eterna, cumpliendo su promesa. Ahora, mis amados hermanos, le pido que me acompañe al Nuevo Testamento, al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y voy a leer los primeros 4 versículos, hermanos, de este Evangelio de Lucas. Y voy a ir a la par con otros versículos también que iremos mencionando en cada ocasión durante el transcurso de esta explicación bíblica. Lucas capítulo 1 del 1 al 4 dice así: Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Los primeros 4 versículos, mis amados hermanos, escribe Lucas y hace mención de un hombre, Teófilo, a quien desea mostrarle la veracidad de los sucesos, pues dice que muchos ya han intentado escribir relatos de hechos, pero ellos mismos aún se valieron de los testigos oculares y audibles de los apóstoles. Y él dice, y finaliza el texto, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Mis hermanos, es importante considerar esos primeros versos y verlo desde la perspectiva de Dios. Porque cuando leemos la palabra o las cartas e incluso evangelios como este, tal pareciera que los saludos, las primeras palabras de presentación, no nos son tan relevantes. Y es que a veces muchos pasan de largo. Pero siempre, hermanos, es bueno leer, releer, entender y meditar. Y este verso 4 nos dice y enseña mucho para la época actual. La realidad, hermanos, es que muchos hoy han adoptado estilos de vida por tradición, por costumbre, estilos de vida familiares según antecesores. Y la mayoría se han guiado o se han conducido así primeramente, pero no han hecho su propio estilo de vida.
Esto ahora en la familia de Dios, hermanos, es preocupante porque no se ha hecho un estilo de vida de testimonio, disciplina y crecimiento espiritual, madurez espiritual. Apartados, no hemos cambiado nuestras vestiduras. Los siguientes versos narran información importante. Podemos volver al Evangelio de Lucas, versículos 5 al 7. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. De manera que narran esta información importante. ¿Quién reinaba en Judea? Herodes. Hacen mención de un hombre, Zacarías, que era sacerdote judío, y su esposa Elizabeth, también de una familia sacerdotal, en este caso de Aarón. Se da cuenta, hermano y hermana, no solamente es leer. Si usted va conmigo en estos estudios y devocionales, se dará cuenta fácilmente que todo tiene un hilo conductor. Pues hablamos de Éxodo, recién terminamos este libro y hablamos de los sacerdotes y sus vestiduras. ¿Por qué menciono ahora esto de las vestiduras aquí en Lucas, hermanos? El versículo 6 habla de Zacarías y Elizabeth. Pero dice la palabra de Dios, y ponga atención en este versículo 6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. No solamente eran justos, eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. De familia sacerdotal, y subraye esto en su Biblia, hermano y hermana. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Dice la Escritura lo que muchos ya hemos leído, incluso escuchado en estudios o predicaciones. No tienen hijos, pues Elizabeth era estéril y ya ambos eran ancianos. Ahora, hermanos, hay una presencia en Zacarías, un ángel del Señor. Y claro, es maravilloso, hermanos, ver cómo hombres fueron privilegiados en mirar, disfrutar de la presencia del ángel del Señor para una promesa. Pero si eso es maravilloso, junto con la promesa divina, fíjese ahora muy bien y ponga mucho cuidado y atención en lo que le voy a decir, pues lo dice la palabra de Dios. Esta bendición, hermano y hermana, este privilegio se da en un momento especial con Zacarías. Versículo 8 dice que cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Y más adelante el versículo 11 dice que mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció el ángel del Señor. Se encontraba este sacerdote judío sirviendo a Dios en el templo y permanecía, porque decía que mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció el ángel del Señor. Y ciertamente en un principio hubo temor. Ahora, mis amados hermanos, quisiera que viéramos algo importante. Las primeras palabras del ángel del Señor a Zacarías. Pues ya todos conocemos la promesa. Dios daría un hijo a este matrimonio y sería Juan el Bautista. Pero nuevamente, hermanos, el propósito de estas reflexiones o explicaciones bíblicas no solo es una ayuda para que usted escuche la meditación del día en su devocional, sino para que junto con un servidor, usted y su familia vean las cosas nuevas para cada uno de nosotros. Siempre que leemos la palabra de Dios, aunque lo hemos leído, encontraremos algo nuevo para nosotros. No porque sea algo nuevo que esté en la palabra, sino porque ahora, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, siempre aprendemos algo nuevo. Crezcamos cada día en ello, aplicando cada aprendizaje frente a las circunstancias que se nos presentan, cambiando nuestra perspectiva personal a la perspectiva de Dios. Miremos pues ahora las primeras palabras del ángel del Señor. Le dice: no tengas miedo. Número 1. No tengas miedo. Primera palabra del ángel del Señor a Zacarías.
Segunda palabra o frase que le dice el ángel del Señor Zacarías: Dios ha escuchado tu oración. Y le dice: tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Número 3, tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Recordemos un ejemplo similar a Abraham y Sara, la mujer estéril y ambos de edad, ya avanzada. Humanamente algo difícil o imposible de creer, hermanos. Ahora vayamos a leer los versículos 15 al 17 de este Evangelio de Lucas, para que podamos ir comprendiendo cada día más de su palabra. Dice la palabra de Dios así: porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. De manera, hermanos, que la primera respuesta de Zacarías, porque así como Isaac y como Jesús, Juan también sería un varón especial con una tarea especial. Y la respuesta inmediata de Zacarías, aún como sacerdote, como justo ante los ojos de Dios, su respuesta fue como la que uno de nosotros daríamos en la misma situación. Le pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano, mi esposa también, y además es estéril. Mis hermanos, es el ángel del Señor que se presenta, enviado por el mismo Dios con palabra promesa. Sin embargo, Zacarías miró más las debilidades que quien estaba delante de él. Al día de hoy, nosotros nos sentimos no bendecidos, nos sentimos ahogados, nos sentimos sin salida, porque miramos más nuestras debilidades. Y esto pasa porque no redireccionamos nuestra visión, nuestra mirada a lo que está delante de nosotros. Creyendo en el soberano poder de nuestro Dios, no tomamos la iniciativa de redireccionar nuestra mirada a lo que está delante de nosotros. Y eso hace que crezca nuestra incredulidad. Y por no creer, Dios mira esa incredulidad y permite que pasemos la prueba con dificultad. Así pasó con Zacarías un buen tiempo sin poder hablar debido a su incredulidad. Finalmente, hermanos, se narra la presencia con la pariente María. Veremos este tema el día de mañana para aprender más de su palabra, pero quiero dejarle con esos textos, hermanos, del capítulo 1, que veremos y daremos estudio y continuar el día de mañana. Primeramente, recordar y redireccionar nuestra mirada a lo que tenemos delante, a la presencia divina. El versículo 49 y 50 de este mismo capítulo dice: el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y versículo 54 dice así, 54-55: ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados Abraham y a sus descendientes para siempre. Así que, mis amados hermanos, le dejo con esta parte de la reflexión, y el día de mañana, si así Dios lo permite, podamos continuar con esta reflexión más. Recuerde que estamos viendo ahora esta parte de cambiar nuestra perspectiva y verlo como las cosas de Dios, pero redireccionar nuestra mirada a lo que tenemos delante. El soberano poder de Dios, su fidelidad, su presencia continua, y que Él nunca olvida su misericordia para sus hijos. Que Dios le bendiga, pase un bendecido inicio de semana juntamente con su familia, y que en este día también podamos nosotros crecer en gracia y conocimiento de nuestro Dios y aplicar cada día frente a las circunstancias que se nos presentan lo que vamos aprendiendo a través de la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre con usted y con su familia, y envío también saludos a cada uno de ustedes y sus familiares.
Un fuerte abrazo, Dios les bendiga, mis amados hermanos.